7 momentos donde The Walking Dead hubiera sido diferente a lo que vimos. En este canal ya he hecho diferentes what ifs o en español, ¿qué hubiera pasado si? Que básicamente son eventos que hubieran alterado la historia que conocimos, algo similar a lo que Marvel sacó con su serie What If. Pero en el video de hoy quiero hacer un top 7 de momentos que si hubieran sucedido, probablemente la historia o narrativa de The Walking Dead habría cambiado o en algunos casos se hubiera atrasado. Este top está ordenado de menor a mayor impacto, y a lo que me refiero es a que si hubiera pasado, qué tanto habría afectado o cambiado a los personajes y a toda la serie. Así que comencemos. Número 7. Michonne mataba al gobernador. En la temporada 3 hubo un momento donde el gobernador y Michonne tuvieron una pelea en el apartamento de él. Ella casi termina con su vida, pero nuestro personaje favorito, Andrea, la detuvo. Pero, ¿y si Michonne lograba su cometido? Probablemente Andrea hubiera tomado el liderazgo del lugar, ya que ella estaba tomando esa faceta en Woodbury. Si esto sucedía, estoy seguro que Andrea hubiera logrado una paz entre este pueblo y la prisión liderada por Rick. El tema con Mel se hubiera tratado, pero no hubiera escalado a más. Los hombres del gobernador no habrían hecho mucho porque ellos no eran malos, solo obedecían órdenes. Si esto hubiera sucedido, se hubiera creado una fuerte alianza entre ambas comunidades y hubieran dado muy buenos resultados. Habría mucha comida, seguridad, cuidado médico y refugio. Estoy seguro que hubieran pasado muchas cosas buenas, ya que ambos lugares eran fuertes, el gobernador era el único detalle, y quizás nuestros personajes hubieran vivido mucho tiempo ahí, ya que incluso la prisión podía aguantar hordas, sus rejas tal vez no, pero las paredes y celdas definitivamente. Por lo que este suceso no hubiera cambiado tanto la historia, quizás la hubiera atrasado, haciendo que nuestros personajes vivieran mucho tiempo en paz en la prisión y Woodbury, y quizás Hershel seguiría vivo. Quizás después de un tiempo otro grupo podría haber atacado a la prisión o en el mismo lugar se hubiera creado un caos acabando con esta paz y obligando a nuestros personajes a dejar el lugar. Y quizás dándole a Andrea otro papel más interesante de lo que vimos al convertirse en la líder de Woodbury. Y por qué no, teniendo un romance con Rick como se vio en los cómics. 6. Negan no mataba a Glenn y a Bram. Quizás no lo sabes, pero el capítulo 1 de la temporada 7, donde vimos a Negan frente a nuestros personajes, fue uno de los más impactantes. Fue el capítulo que marcó un antes y un después, ya que estuvo lleno de emociones y causó que personas dejaran de ver la serie. Glenn era querido para muchos, a Bram me dolió bastante porque quería formar una familia y no pudo. Pero en este capítulo existen varias, quizás decenas de combinaciones que podríamos haber visto, y algunas hubieran creado más impacto y dolor en nosotros los que vimos la serie. Solo imagina si Negan hubiera matado a Daryl, Carl y Michonne, lo que hubiera sentido Rick, o si acababa con todos pero dejaba a Rick Grimes vivo, o si mataba a Maggie, Rosita, Sasha y Eugene, cómo hubiera afectado esto a Bram, a Glenn y a Rick, o si acababa de hecho con el líder, que sería Rick, y los dejaba a todos sin este. ¿Quién hubiera tomado ese rol de liderazgo? Daryl lo dudo mucho por la rabia que tendría. Carl también estaría súper enojado y además era un chamaco. Quizás Michonne la veo como la más centrada para algo así. Pero también, ¿y si Negan hubiera acabado con Daryl, Glenn y Carl? 3 personajes súper queridos para los fans. Creo que este suceso hubiera sido más devastador para Rick y para nosotros. Pero por más doloroso que hubiera sido, solo hubiera trazado y cambiado algunas cosas, pero todo se hubiera dado como lo vimos, ya que al final sí se hubiera declarado la guerra a los salvadores, por lo que teníamos un desenlace similar a lo que vimos, pero con cambios en los desarrollos de algunos personajes. Número 5. Carol no salvaba a todos en términos. Nuestra querida Carol en este capítulo mostró ser una mujer dispuesta a todo para proteger a los suyos. Para muchos fue o ha sido uno de los mejores capítulos de este personaje, pero también de la serie. Pero ¿qué hubiera pasado si Carol no llegaba a tiempo para verlos entrar al vagón a sus amigos? Recordemos que Glenn, Bob, Daryl y Rick ya estaban a punto de ser eliminados por estos. Glenn estaba a nada de ser golpeado. Si Carol hubiera llegado tarde
o no hubiera logrado explotar el lugar, quizás Bob y Glenn hubieran muerto. Pero Rick hubiera encontrado la manera de salir con vida. Digo, es el protagonista, por lo que se hubiera podido escapar salvando a algunos, pero otros tal vez sí hubieran muerto, ya que si Carol no hubiera creado esta explosión, muchos de los caníbales hubieran peleado contra nuestros protagonistas. Por lo que definitivamente algunos hubieran muerto. Quizás podríamos cambiar el orden, quizás Bob antes que Glenn, y así Glenn se hubiera salvado. Y no es por ser racista, solo porque Glenn es más querido también por muchos, a diferencia de que Bob apenas tenía unos capítulos en esta serie y en esta temporada. Por lo que este suceso no hubiera atrasado nada, sino más bien hubiera cambiado el desarrollo de algunos después de la tremenda batalla, y Carol y Tyrese tal vez después se hubieran reencontrado con ellos de alguna u otra forma. Número 4. Carl moría en la granja de Hershel. Hay que admitir que nos dolió mucho la pérdida de Carl en la temporada 8. Era el futuro, como todos lo sabemos, hasta Negan lo dijo. Tenía planes. Ese niño era el futuro. Pero ¿se imaginan lo que hubiera pasado o sucedido si este chico moría en la granja de Hershel? El impacto que hubiera creado en Rick, Lori y Shane hubiera sido enorme, ni siquiera me cabe en la cabeza cómo hubiera sido. Y es que independientemente de si Shane regresaba o no con las medicinas, Carl podía haber muerto antes o durante la partida de Otis y Shane. Este suceso hubiera sido doloroso ya que Carl era un niño pequeño, inocente. Tan solo quiero que pienses esto. Lori ya era inestable, también por eso nos caía mal. Ahora imagínala con el dolor de perder a su hijo. ¿Qué hubiera hecho? ¿Habría tratado ahora sí de abortar definitivamente a la bebé? ¿Qué hubiera hecho con el tema de la infidelidad? Y Rick, él se veía bastante afectado tan solo con el disparo que recibió Carl, pero ahora con la muerte de su hijo, ¿cómo hubiera reaccionado? ¿Qué habría pasado con él? No tenía la experiencia y fuerza emocional que le conocimos en la temporada 8 cuando sí perdió a Carl, ya que para ese instante o para ese momento Rick ya había perdido a varios, tenía un cierto, por así decirlo, callo, pero en la segunda temporada de la serie aún estaba verde. Dudo que hubiera sido el líder en esos momentos. Y Shane, realmente no se me ocurre qué hubiera pasado con él. Coméntalo aquí abajo. Quizás él junto con Daryl, Hershel y Dale hubieran tomado el liderazgo, las decisiones del lugar. Quizás la búsqueda de Sofía se hubiera trazado o cancelado. Este suceso sé que hubiera sido de alto impacto porque ya no sabemos, o yo no sé, qué hubiera pasado entre los tres pilares de esta temporada que serían Shane, Lori y Rick, afectando por completo la historia de The Walking Dead. Número 3. Rick no recibía el disparo. En el primer capítulo de la serie, Rick estaba con Shane en un operativo deteniendo a unos maleantes, y por distraerse y también por no saber bien a ciencia cierta cuánto sabía de estos, fue alcanzado por una bala, por lo que entró en coma y despertó en un apocalipsis, algo que sería difícil de procesar si estamos en su lugar. Pero si Rick no hubiera recibido el disparo, ¿qué habría cambiado? Quizás Lori y Shane no hubieran tenido nada, y antes de que comentes que ellos dos ya tenían algo desde antes del apocalipsis, te pido que te bases en lo que vimos y sabemos y no en suposiciones. El creer que estos dos tuvieron algo es una enorme suposición que hace que pienses que desde antes Shane ya era así. Hay que ser objetivos u objetivas en lo que vimos. Esto sucedió después de la caída, por lo que si Rick no estuviera herido, él hubiera huido de su pueblo junto con Lori, Carl y Shane, y quizás se hubieran topado con el campamento o tal vez hubieran terminado en otro lugar. El impacto de Rick estando bien habría cambiado en que quizás Judith no hubiera nacido, ya que según Rick, ella es de Shane. Por lo que este evento habría cambiado muchas cosas que me cuestan imaginar cómo hubieran sucedido. No hubiera conocido a Morgan y a su hijo Dwayne. Shane estaría estable ya que no tendría una obsesión hacia Lori y sería leal y más unido a Rick, creando un dúo que podrían con lo que sea. Comenta qué crees que hubiera sucedido si esto hubiera pasado. Quédate conmigo, ¿oíste? Shh, está bien, estoy aquí, Rick, quédate conmigo, ¿me escuchaste? Shh, eso es, ¿me escuchas? Shh. Número 2. Shane mataba a Rick.
En el penúltimo episodio de la segunda temporada, Rick y Shane estaban peleando y este logró ganarle a su mejor amigo. Shane ya estaba bastante corrompido por la culpa y obsesión que tenía en su cabeza. Tanto así que creó el plan de matar a Randall y luego a Rick, pero ¿y si lo hubiera logrado? Para algunos, Shane era mejor líder que Rick. No te diré si estás equivocado o no, pero quiero que tomes en cuenta la inestabilidad mental de este personaje. Algunos dirán que estaba adelantado y sí, pero súmale su obsesión, ya que él no tenía moral. Eso déjalo por aparte, lo de la moralidad. Suma su locura hacia Lori y Cal creyendo que son de él. Rick ya no tenía moral cuando se trataba de proteger a su familia por ahí de la temporada 5, por lo que tenía una cierta similitud a Shane. Hay que tomar la diferencia y la clave, que era la obsesión hacia estos dos personajes que eran Lori y Carl de parte de Shane, por lo que dejaría a los demás en segundo plano. Y te digo esto para que visualices qué hubiera pasado si Shane acababa con su mejor amigo, qué habría hecho con los caminantes que estaban llegando a la granja gracias al disparo, qué habría hecho con Herschel ya que era como un Rick, ya que cuestionaba muchas cosas y decisiones que hacía Shane, pero también Lori y Carl se hubieran quedado con él o le tendrían miedo. De hecho, hay una entrevista de los actores que interpretan a Carl, Judith y Lori, y una persona les pregunta ¿qué hubiera sucedido si Shane mataba a Rick? Y Chandler Riggs responde: hubiera sido una excelente serie de 3 temporadas. So this question is for all three of you. So what do you think would have happened, like how the show would have played out if Shane had killed Rick that night? It would have been a great 3 seasons. Para mí, esto quiere decir que Shane no hubiera logrado que el grupo sobreviviera más de 3 temporadas, concluyendo en lo mismo que yo les decía, que él no era un buen líder para el grupo. Número 1. Rick no despertaba del coma. Ya sea si alguien lo mataba, o si moría por el coma, o si un caminante llegaba, abría la puerta y se comía a Rick, el evento hubiera cambiado completamente la historia, definitivamente. El suceso que hubiera creado varios cambios, no solo en personajes, sino en momentos e incluso en personajes que tal vez no hubieran aparecido en la serie, como por ejemplo Morgan y Dwayne. La historia de The Walking Dead gira en torno a esto, a Rick despertando. Sin él, ¿qué habría pasado con el grupo que estaba en la ciudad? Merle hubiera hecho que algunos murieran o quizás ni siquiera hubieran salido con vida todos. Shane habría tomado el liderazgo del campamento, probablemente, pero ¿cómo habría sido después? ¿Cómo hubiera sido él con Lori y Carl si Rick ya no aparecía? Probablemente Shane aún tendría un poco de estabilidad. Y es que nuestro sheriff es el motor de esta serie, todo gira en torno a él. Él hace cambiar a los demás, eso hizo con Daryl. De hecho tengo un video donde hablo del efecto Rick Grimes y de cómo influyó en los demás personajes, para que lo vayas a ver después de este video, te lo dejaré en la descripción. Pero básicamente Rick es el centro de todo, sin él habría una infinidad de cambios en la serie, cómo hubiera crecido Carl teniendo a Shane de figura paterna, y Shane hubiera caído mentalmente o se hubiera adelantado, y cómo hubiera sido su papel durante la serie. Daryl y Carol cómo habrían tenido un desarrollo, y sin Rick, Andrea y Glenn hubieran salido con vida de la ciudad. Me gustaría leer sus comentarios sobre este suceso y de cómo hubiera afectado a los demás. Esto sería todo por el video de hoy. En próximos videos dedicaré un tiempo a cada uno de estos what ifs. Merecen su propio video para así profundizar más en cada uno de ellos. Pero también comenta qué otros momentos crees que hubieran cambiado la narrativa o el rumbo de la serie. Me gustaría leerlos. Si gustas puedes apoyarme haciéndote miembro del canal, suscribiéndote o dejando tu like. Aunque también quiero que sepas que tengo un canal de videojuegos, por si quieres ir y checarlo y darme también apoyo, allá te lo agradecería. Muchas gracias por tu tiempo, nos vemos en el siguiente, cuídate y adiós.